Bien, hoy concluimos la serie de seminarios del 2018, ya para marchar casi todos de vacaciones, y lo hacemos con un acto festivo. Y no por el tema del seminario, sino por la visita de Pablo de Lora. Pablo es un ya muy viejo amigo, aunque muy joven, pero amigo de larga data, tan de larga data que hicimos el doctorado juntos. Así que llevamos años soportándonos, aunque sea a la distancia. Y debo decir que además es un buen compañero, buen conversador, buen fotógrafo, al menos recuerdo de aquella época, buen fotógrafo, y muy buen filósofo del derecho. En sus inicios ha trabajado fundamentalmente problemas relativos, digámoslo así, a los fundamentos filosóficos del constitucionalismo y de la interpretación constitucional. Este fue el área temática en la que desarrolló su tesis doctoral, de la que surgió un libro publicado en el Centro de Estudios Constitucionales sobre la interpretación originalista, ¿no?, de la Constitución. A partir de ahí cambió bastante radicalmente sus temas, lo que quiere decir simplemente los amplió, ¿no? Y empezó a trabajar sobre derechos de los animales, después sobre derechos de animales humanos también, como por ejemplo los derechos sanitarios, también sobre distintos aspectos vinculados a problemas de bioética. Así que digamos, tiene un rango de expertise muy amplio. También es en mi gusto al menos, un muy buen expositor, lo que ahora lo podremos disfrutar en este inicio de nuestra fiesta de Navidad, para la que hemos invitado al protagonista, Pablo de Lora. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y todo tuyo. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, y en particular a Jordi por la invitación. Bueno, yo me podría extender muchísimo en este primer agradecimiento, pero en fin, creo que toca abordar esta fiesta. Espero que sea efectivamente una cierta fiesta, en el sentido de que, bueno, pues sea una grata ocasión para discutir ideas filosófico-políticas. Bueno, yo efectivamente, como en esas pinceladas tan cariñosas que ha dado Jordi, pues yo me he comportado en mi trayectoria académica más bien como un erizo, como un zorro, por, en fin, recurrir a la ya quizá muy manida distinción, ¿no?, del pensador zorro y el pensador erizo. Así que he sido un poco disperso. Bueno, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y digamos, jalón más de mi dispersión, pues es este último abordaje al sexo como problema filosófico jurídico. Y bueno, lo que yo voy a presentar es parte de un libro que anuncio aquí ya como un poco primicia, que tiene una fecha ya cierta en su entrega. Finales de enero tengo que entregar el manuscrito. El libro lleva como título, y supongo que la mayoría de vosotros inmediatamente capturará el guiño, Lo sexual es político y jurídico. Esto de lo sexual es político, por supuesto, es una forma de parafrasear el viejo lema o mantra de la teoría política feminista, que es, como sabéis perfectamente, lo personal es político. Que si no estoy yo muy mal orientado,
fue dicho como tal síntesis por una feminista de los años 60, norteamericana, Carol Hanisch. Bueno, yo en este libro trato de darle una cierta vuelta de tuerca a esta cuestión y abordar lo que probablemente sea lo más personal de nuestras vidas como seres humanos, ¿no? Que es la actividad sexual. Entonces, este anuncio, digamos, está justificado porque lo que yo os voy a contar aquí, que es una parte de lo que abordo en el libro, pues está todavía en formación, ¿no? O en construcción, como las páginas web, con lo cual algunas de las cosas son todavía algo tentativas y seguramente susceptibles de ser mejor presentadas o matizadas de resultas de esta ocasión. Así que yo también por esa razón agradezco mucho que Jordi me haya invitado, porque presento genuinamente algunas ideas para el debate, ¿no? O sea, cosas de las que creo estar bastante seguro y otras pues que todavía tengo muchas dudas, ¿no? Bueno, yo os he distribuido mandé a Jordi para que distribuyera un pequeño guión de lo que yo voy a tratar, y digamos que la presentación, entiendo que tenemos como 2 horas en total. 20 minutos, 45 bueno, presentación, perfecto. Yo voy a intentar cubrir bastantes aspectos, intentaré ser sintético, porque insisto, lo que me interesa sobre todo es vuestro feedback. Entonces voy a dar mi presentación va a tener como 10, aunque en el guión figuran 8 puntos, yo voy a dar va a haber como 10 secuencias o 10 pasos. Bueno, para empezar no voy a justificar mucho más la oportunidad de abordar como problema filosófico-político y jurídico la actividad sexual, las relaciones sexuales. Creo que el contexto social, no solo en España, sino global, justifican suficientemente que un filósofo del derecho como yo se ocupe de esto, ¿no? Estamos en un contexto, algunos y algunas dicen, de cuarta ola del feminismo. El año pasado, como sabéis muy bien, pues fue el año del auge del Me Too. En España ha habido un caso muy reciente, muy controvertido, que es el que ya conocemos como el caso de la manada. Hoy mismo, cuando venía en el taxi, leía rápidamente que creo que fue ayer, esta llamada comisión de expertos en el Ministerio de Justicia parece que ha perfilado ya un documento definitivo sobre la reforma de los delitos de agresión sexual en el Código Penal español. Por cierto, porque sé que muchos de vosotros y vosotras venís de otros países, será muy enriquecedor seguramente también conocer qué está pasando en vuestras jurisdicciones al respecto. Yo, digamos, me voy a centrar en los casos españoles, pero me parece que toda la discusión que hay detrás pues es bastante global también, ¿no? Entonces, este es el contexto más inmediato, pero hay un recurrente, me parece, problema o cuestión filosófico-política que, como decía inicialmente, afecta a este núcleo de actividad, pero a otros muchos, ¿no? Que es el que llamaré el problema del liberalismo político, dicho así muy rápidamente, la trazabilidad o no de estas esferas de lo público y lo privado, si efectivamente, como dijo en su día Carol Hanisch, y han repetido luego otras muchas teóricas del feminismo, lo personal es político, y por tanto esa separación entre lo público y lo privado pues no se da, o se da de otra manera. Todo esto tiene que ver también, por supuesto, con el viejo pero recurrente asunto de la neutralidad estatal o del poder público.
Hay un conjunto de cuestiones que son también, desde el punto de vista filosófico, y más en este foro donde, digamos, hay tanta justificada preocupación por el rigor, hay un conjunto de cuestiones conceptuales muy complicadas cuando uno aborda el sexo como actividad y la licitud de la relación sexual. Yo solo las voy a mencionar, y por cierto, ya que hablo de mención, a lo largo de la exposición mencionaré, pero no usaré, algunos términos un poco gruesos. Y las cuestiones, por cierto, que se van a abordar, pues como os podéis imaginar, son también un poquito crudas. Esto lo digo, digamos, para que los niños que nos puedan ver, ¿no?, pues dejen de ver esto a partir de este momento. Le pondremos 3 rombos a tu... Pónganle los rombos que hagan falta. No quiero luego, aunque he firmado por ahí no sé qué, no me hago responsable. Yo... Bueno, entonces las cuestiones conceptuales, bueno, para empezar, claro, hablamos de sexo y asumimos que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero a poco que pensemos un poco, pues podemos problematizar conceptualmente la propia idea de tener una relación sexual o de la actividad sexual. Y esto no es puramente un juego floral de filósofos analíticos escolásticos, esto tiene repercusiones institucionales. Bueno, digamos, el ejemplo que a mí me viene a la cabeza de manera inmediata como ejemplo de relevancia de esta cuestión, de relevancia institucional, fue, por ejemplo, nada más y nada menos que el impeachment del presidente de los Estados Unidos, entonces Bill Clinton, una de cuyas defensas consistía, ya conocéis, aunque veo muchas caras de gente muy joven, recuerdo rápidamente que el presidente Bill Clinton mantuvo una supuesta relación sexual con una becaria, Mónica Lewinsky, en la Casa Blanca. La relación sexual, que todo el mundo entendía que era tal, consistió en una felación. Una de las defensas que empleó Bill Clinton en su momento fue decir que eso no era estrictamente sexo. Cuando estamos en presencia de una relación sexual, es una cuestión del acto, de determinados actos corporales, ¿no? Ayer Jordi y yo, cuando nos vimos, hacía tanto tiempo, nos dimos un fuerte abrazo masculino, muy masculino. Yo creo que no hubo sexo, pero quizá en otro contexto hubiera sido una forma de tener, no sé, un inicio, una cierta actividad de carácter sexual. Bueno, yo no lo sé, no sé lo que piensa él, da igual. Es entonces el deseo de, bueno, a ver, no se fije usted en la física o química del asunto, en la cuestión material, fíjese usted en las intenciones, ¿no?, o en los deseos, en lo que eso produjo, o no, son actos que podemos catalogar como específicamente sexuales, ¿no? Y esos actos incluyen también los estados mentales. Por ejemplo, comete adulterio aquel que ve pornografía, aquel que está emparejado o casado pero ve pornografía, y el que piensa en otra persona mientras mantiene relaciones sexuales con su propia pareja. Es la masturbación, o sea, hacen falta dos, o puede haber una relación o una actividad sexual solo de uno, es la masturbación. Sexo no lo es. Fijaos lo que decía Rousseau en el libro tercero de sus Confesiones, voy a citar literalmente, para mostrar que esto, digamos, no es nuevo, ¿no? Y que uno puede encontrar en la historia del pensamiento este tipo de apreciaciones que incitan a la reflexión sobre los conceptos, ¿no? Decía Rousseau en sus Confesiones: con el vigor de la juventud,
Al fin se había manifestado mi naturaleza ardiente y su primera erupción, enteramente involuntaria, me alarmó sobremanera, creyéndome preso de alguna enfermedad. Lo que prueba, mejor que nada, el estado de inocencia en que hasta entonces había vivido. Empero, ya repuesto, conocí esa peligrosa sustitución que burla a la naturaleza y evita innumerables desórdenes a los jóvenes de mi temperamento, a expensas de su salud, de su robustez y a veces de su vida. Y añade, este vicio que tan cómodo hallan los tímidos y vergonzosos, tiene además un gran incentivo para las imaginaciones vivas, que consiste en disponer, por decirlo así, de todo el sexo femenino y poder servirse a su antojo de la hermosura que les incita sin necesitar su consentimiento. Fin de la cita. Bueno, digamos, este es el apunte sobre las cuestiones conceptuales, sobre las que luego habrá algo necesariamente, pero que solamente apunto. El problema que yo quiero abordar no es tanto este, cuanto el de cómo entender o cómo reconstruir la significación que en principio atribuimos a la relación sexual en un estado, le voy a llamar así a lo grueso, liberal, con ciertas prácticas institucionales, sociales y reglas persistentes sobre la actividad sexual. Y me parece que este problema, cómo reconstruir, cómo encajar estas dos piezas, un problema, podríamos decir también, rawlsianamente de equilibrio reflexivo, este problema es acuciante, muy acuciante, desde que se produce la revolución sexual que supuso el descubrimiento, la implementación de los anticonceptivos orales femeninos efectivos en la década de los 60. O sea, que si uno tuviera que poner nombres y apellidos al hecho, en este caso científico, y a la persona que está detrás, un químico llamado Carl Gerasi, es este. Porque solo a partir de este momento, no es que antes no se hubiera intentado, pero solo a partir de este momento, de una manera efectiva y para las mujeres, que son las que se quedan embarazadas, el ser humano puede disociar de manera efectiva el sexo, la relación sexual, de la reproducción, eliminando un riesgo y un hecho que institucionalmente ha sido muy definitivo para muchas cosas, ¿no? También para la conformación de muchas instituciones sociales y, por supuesto, políticas y jurídicas. Dicho rápidamente, con esa revolución que alimenta la aparición de la anticoncepción oral femenina, el sexo se desacraliza. En la literatura sobre este particular, en la literatura filosófico-política, se ha puesto en circulación, es una denominación posible, pero hay otras, la idea de la concepción o la concepción no significativa o casual del sexo, que sería la propia de este nuestro mundo liberal. Bueno, esto, por supuesto, alguien lo podría discutir, decir, bueno, ¿en qué se basa usted para decir que esa concepción desacralizada o no significativa es prevalente? Yo creo que esto lo podemos luego, si queréis, discutir. Yo hago la prueba a veces con algunas personas de plantearles, para testar si efectivamente hemos internalizado o no, o se ha internalizado o no esa concepción desacralizada, plantear una pregunta que formulaba muy crudamente a raíz de la sentencia de La Manada una conocida feminista y activista y política, diputada de la Asamblea de Madrid del partido Podemos, se llama Beatriz Jimeno, que decía en un artículo que publicó a raíz del fallo de La Manada, se preguntaba
¿Hay una manera justa de follar? Y claro, cuando uno lee o escucha la pregunta, ¿cómo una manera? Compárese, por ejemplo, con una pregunta como: ¿hay una manera justa de distribuir un bien, como por ejemplo un medicamento? Y entonces nadie se sonreiría. La gente tomaría esa pregunta como una pregunta genuinamente importante, que tiene que ver con un problema filosófico importante, ¿cuál es? El de la justicia distributiva. Entonces, ¿cabe hablar de justicia distributiva de las relaciones sexuales? ¿Cabe hablar de justicia, como dice Gimeno, en el follar? Y claro, uno podría pensar, bueno, es verdad que puede haber un problema de justicia distributiva en el placer sexual, ¿no? Ya sabéis aquello que dijo Woody Allen, que ilustra bien lo que quiero decir y lo que a todo el mundo se le está pasando por la cabeza, ¿no? No todo el mundo tiene la misma suerte en la vida con respecto a esta dimensión tan importante de la existencia humana, ¿no? Woody Allen dijo aquello de que si él pudiera elegir su reencarnación, sería la de las yemas de los dedos de Warren Beatty, ¿no? Que era un actor un poco antiguo, pero muy guapo, y del que se dice, pues, que, en fin, tuvo una vida sexual, pues, bien, muy prolífica. Entonces, bueno, pues, y aquí no hay igualitarismo de la fortuna, ¿no? No hay, digamos, ninguna necesidad de que intervenga nadie para compensar estas contingencias, ¿no? Esto que nos da un poco de risa, si lo pensamos un poco más, pues a lo mejor no nos debería dar tanta risa. Una de las varias razones que a mí me motivó a empezar a pensar sobre estas cuestiones fue un documental de TV3 sobre cómo ciertos severos discapacitados físicos en Cataluña contrataban los servicios, ellas y ellos, los dos, o sea, mujeres discapacitadas físicas severamente y hombres severamente discapacitados físicamente, contrataban los servicios de unos llamados terapeutas sexuales. El documental se titula Yo també vull sexe, yo también quiero sexo. Estos discapacitados que son entrevistados dicen, es que si no fuera por estas personas, yo no tendría posibilidad de mantener relaciones sexuales, y yo también quiero sexo, y lo quiero porque puedo tenerlo, puedo, digamos, fisiológicamente. Bien. Entonces, yo creo que podemos reconstruir de una manera más, o reformular de una manera más elegante la pregunta de Beatriz Gimeno diciendo bajo qué condiciones las relaciones sexuales son moralmente aceptables y eventualmente, si no lo son, deben estar jurídicamente prohibidas y eventualmente castigadas, penalmente castigadas. Y si yo hago esa pregunta, pues hay muchas respuestas. ¿Bajo qué condiciones las relaciones sexuales son moralmente aceptables? Uno podría encontrar como primera respuesta, para tener hijos. Cuando no son contra natura. Así, digamos, respondería la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica. Uno podría decir, bueno, hay buenas razones para mantener relaciones sexuales cuando hay amor, por placer mutuo, por la pura satisfacción o por la pura obtención de placer. Entonces, todo eso daría cuerpo a una moralidad sexual, a una moral sexual. Pero si uno tiene una visión absolutamente sacralizada del sexo, si uno contempla que el sexo es una pura y mera función fisiológica, ¿cuál es entonces el sentido de la moral sexual? ¿Qué quiere decir ese sintagma? Porque si uno piensa en otras funciones fisiológicas que también son muy importantes para la vida, por ejemplo, respirar, tendría también, digamos, formular ese sintagma probablemente la consecuencia de elevar alguna que otra ceja o provocar alguna que otra sonrisa. Si yo dijera, claro, de acuerdo con la moral respiratoria, no debes respirar tan rápido, debes respirar así o asá. Nadie habla de una moral digestiva, siendo la digestión. Bueno, a lo mejor
Algunas personas sí que podrían hasta elaborar una cierta ética de la digestión, sin duda una ética de los alimentos y de lo que se debe o no se debe comer y a qué horas y demás, pero como pura función fisiológica parece extraño hablar de moral digestiva. Esa función fisiológica o puramente fisiológica, esa visión absolutamente desacralizada del sexo, pues la puede encontrar uno, por ejemplo, en un diálogo que se produce en una de las maravillosas novelas de Philip Roth, ¿no? El lamento de Portnoy. Hay un momento en el que un personaje dice, hablando de sexo, de nuevo, apaguen los televisores. Pones la polla en un lugar y la mueves para adelante y para detrás y eyaculas. Así que, Jake, ¿dónde está la gravedad del asunto? En el año 1976, muchos de vosotros seguramente habréis oído hablar de que entonces se produjo esta famosa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde creo que por primera vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alude a este concepto luego tan recurrente y tan estudiado también del margen de apreciación, ¿no? El margen de apreciación. Esto se produce a raíz de la decisión del gobierno británico, entonces, de las instituciones británicas, de prohibir un libro que entonces circulaba en Europa semiclandestinamente. Desde luego en España circuló clandestinamente y yo fui uno de los... Yo era pequeño, pero mis padres estaban muy avanzados. Habían oído que ese era un nuevo libro muy importante, escrito por unos daneses muy progresistas, que daban una vuelta revolucionaria a la educación sexual, una educación sexual desprejuiciada. Y entonces, mediados de los 70, finales de los 70 en España, pues esto era muy importante, ¿no? Para personas de determinada mentalidad. Era el libro rojo del cole. Entonces, en el libro rojo del cole, pues estos autores cubrían determinados aspectos de la sexualidad y también se hablaba en un epígrafe de la violación, o sea, de la relación sexual no consentida. Yo me he preocupado en volver sobre aquel libro que el gobierno, que las instituciones británicas censuraron, lo cual provocó esa batalla judicial que llegó hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y fijaos lo que se dice con respecto a la violación en ese libro. Y esto lo traigo a colación para insistir en la idea de esa concepción prevalente o dominante, desacralizada del sexo. Dice el libro rojo del cole en la página 124 sobre la violación: cuando uno se siente obligado, por una razón o por otra, a tener relaciones sexuales con alguien, es raro que obtenga una satisfacción sexual. Punto. Y ese es prácticamente todo el comentario que merece tener relaciones sexuales obligado por una razón u otra con alguien. Bien, en esa lista que yo he dado de posibles razones, de buenas razones para tener relaciones sexuales, creo que en nuestro imaginario, en nuestro ethos, y eso tiene, como a continuación veremos, una traducción jurídica institucional, todo lo que nos importa, me parece, es que haya consentimiento. Si no hay amor, si no hay propósito reproductivo, incluso si no hay placer mutuo, es decir, si solo uno tiene placer pero el otro no, etc., nos da igual, en principio. La moral sexual liberal, por tanto, tiene como eje central, como motor normativo, que exista consentimiento. Y todo lo demás, claro, que los intervinientes sean capaces de consentir, etcétera, etcétera. El consentimiento es como se dice en la jerga de la teoría del derecho, o por lo menos así lo presenta Allen Wertheimer, es un transformador normativo. Muta en permisible lo que de otra manera, o sea, en ausencia de consentimiento, sería impermisible, estaría prohibido. Y sin embargo, y aquí es donde uno empieza a ver los problemas de encaje,
no nos acabamos de creer del todo, institucionalmente, socialmente, jurídicamente, que todo lo que importe sea puramente el consentimiento. No nos acabamos de creer del todo esta concepción desacralizada del sexo. Voy a dar algunos rápidos ejemplos de esa falta de encaje. Por ejemplo, persiste la idea de la perversión sexual. Hablamos con sentido de que hay pervertidos sexuales. No voy a poner ejemplos, pero a todos se nos pueden venir a la cabeza. Ese sintagma no ha dejado de tener sentido. Esto es una perversión. A pesar de lo que se dice, y a pesar de que efectivamente se ha normalizado mucho, sobre todo yo creo que se ha hecho muy accesible, persiste la clandestinidad de la pornografía, en general. Insisto, a pesar de lo que se dice y a pesar... Es decir, hay una conocida por su articulación cuando se expresa, empresaria de cine pornográfico y actriz, que se llama Amarna Miller, que decía en una entrevista que, claro, el problema de que hoy los adolescentes, los jóvenes, en España, supongo que en otros países también ocurrirá, reciban educación sexual a través del porno que ven en los móviles o en las tablets y tal. Claro, es que esos adolescentes ven eso pensando que lo que en esas escenas ocurre pues es sexo de verdad o eso es real, y que entonces lo que ayudaría sería que los padres y las madres vieran con sus hijos adolescentes ese material para decirles, mira, esto en realidad no se puede hacer, o esto es vejatorio, o directamente es físicamente imposible, esto es un truco, no vayas buscando hacer esto. Y añadía, de la misma manera que cuando hemos ido con nuestros hijos a ver Superman, pues les hemos dicho, oye, no se te ocurra ponerte una capa e intentar volar como Superman, porque, en fin, te matas, ¿no? Y claro, uno piensa, yo no sé si realmente alguien va a ser capaz de hacer esto, ¿no? A lo mejor es el ideal, pero me parece que no tenemos todavía la fibra como para normalizar hasta ese punto ver ese tipo de material. Es decir, tratarlo como si fuera otra manera de hacer ciencia ficción, en este caso que involucra sexo y cuerpos y fluidos y demás. Persiste la ofensa del exhibicionismo. En un seminario como este, no aquí porque somos finos y elegantes, pero en otros lugares, a esta hora alguien podría sacar un sándwich y ponerse a comer un sándwich. Bueno, pues a lo mejor no es el ideal, mancha un poco y tal. Bueno, pues que tiene hambre, ¿no? Pues, claro, si alguien de repente tiene aquí en un seminario como este una pulsión sexual y en fin, se masturba, pues sería una conmoción, ¿no? Llamaríamos al SAMUR social, no sé si supongo que hay SAMUR social o el equivalente en Cataluña, ¿no? Pues esta persona pues, se ha vuelto loca o es un degenerado. Por seguir con la analogía gastronómica, ¿no? Para mostrar esa falta de desacralización, ¿no? O cómo esa desacralización no es tal en el fondo, ¿no? Han proliferado, como sabéis, los programas estos de cocina, ¿no? Donde se enseña a la gente a cocinar y entonces hay unos jurados con cocineros famosos que riñen o aleccionan de cómo hacer pochar la cebolla y no sé qué tal. Y también esto se ha extendido a estos Masterchef, no sé si se llaman todos así, pero bueno, el genérico podría ser Masterchef, pues ahora hay Masterchef Kids, ¿no? Entonces, como hay Operación Triunfo Kids y niños que cantan y tal, pues ahora hay niños que cocinan. Hombre, a lo mejor no niños, pero yo no me imagino en la televisión un programa que se llamara para adolescentes algo así como Master Polvo Teams, ¿no? Pues hay una especie como de enseñanza de técnicas amatorias, y entonces allí pues hay un jurado con actores pornográficos o empresarios del sexo, y dice, pues mira, esto lo haces así o así, qué muy bien, ¿no? Y esto qué bien.
lo has hecho, sería completamente escandaloso. Hablando de justicia distributiva, hay algún autor que también ha puesto el ejemplo de cómo es perfectamente normal, también en el ámbito educativo, ¿no? En un instituto, por ejemplo, pues sería perfectamente normal que un maestro, una maestra, pues instruyera a sus estudiantes de la necesidad, de la importancia de ser generosos con nuestros recursos, ¿no? Bueno, pues los que tienen más deben compartir, ¿verdad? Hacer un poquito de justicia distributiva, de igualación, eso no se vería del todo mal, pero si de nuevo habláramos del recurso obtener placer sexual, pues sería extraordinariamente problemático que un profesor dijera a los físicamente más aptos, hombre, compartir un poco de vuestro cuerpo, ¿no? Con los que, pues, en fin, tienen menos oportunidades o ligan menos. Hombre, chicas, pues ser un poco más, no sé, total, esto no es tan importante. Nos parecería absolutamente inadecuado, inapropiado, escandaloso, inmoral. Es un último ejemplo, digamos, de ilustración de esta falta de encaje. Antes de ayer se conoció que en España ha bajado la natalidad, se conoció el dato de natalidad más bajo de España desde 1941. Leo literalmente el siguiente tuit. La natalidad es la más baja en nuestro país desde 1941. En los tiempos de la pornografía, de la era de lo explícito, mientras Tinder, supongo que no tengo que explicar lo que es Tinder, mientras Tinder y las redes sociales se llenan de matches, la natalidad se arroja al precipicio de la desaparición. Y cuando uno lee este tuit dice, ¿pero esto quién lo ha escrito? ¿Un numerario del Opus Dei? ¿Un párroco de alguna localidad? No, el tuit es del programa de la cadena SER Hoy por Hoy. La cadena SER, que supuestamente es, bueno, una cadena, digamos, de izquierdas, por decirlo así, o de centro-izquierda, bueno, por decirlo rápidamente. Entonces, el consentimiento lo es todo, pero quizá no lo es tanto, y la desacralización del sexo, si nos fijamos en nuestro imaginario, en algunas prácticas institucionales, etcétera, pues no encaja. Yo me voy a centrar a partir de ahora, no tanto en estos ejemplos que son o bien ficticios, en fin, un poco así de experimento mental, o bien, bueno, muy exagerados seguramente, sino me voy a fijar específicamente en el delito de agresión sexual. Y la pregunta es, en este problema, en el marco de este problema, de esta falta de encaje, ¿cómo reconstruir la prohibición de la violación, de la agresión sexual, que tradicionalmente hemos llamado violación? Es decir, ¿cómo entender la severidad del castigo y su justificación, lo que los penalistas dirían el bien jurídico protegido, que de acuerdo con la llamada doctrina es la libertad, puramente, la libertad e indemnidad sexual, por lo menos así se lee el rubro del Código Penal, los artículos 179 y 180 actuales del Código Penal? ¿Cómo encajar todo esto con una concepción no significativa del sexo? ¿Cómo entender la inclusión en ese esquema de la llamada violación en la cita, el famoso date rape, o la violación marital, que, bueno, está, digamos, penada, al menos en Europa, desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? O sea, que no se consideró conceptualmente posible hasta hace muy poco que pudiera haber violación en el seno del matrimonio, porque se entendía que esto era parte, digamos, la relación sexual era parte del débito conyugal. ¿Cómo entender todo eso cuando en esos casos no hay fuerza, no hay violencia? Hay intimidación, seguramente puede haberla, pero es contingente si el sexo no tiene tanta importancia, si el sexo en el fondo no reviste tanta importancia.
Algunos ejemplos de lo que yo me atrevería a decir son flagrantes discordancias en la severidad del castigo serían, por ejemplo, y de nuevo invito a los que vienen de otros países que a lo mejor nos puedan aportar otros ejemplos parecidos. Hoy leía que también esta comisión se propone se propone unificar, eliminar el delito, el tipo de abuso, unificarlo todo bajo el mismo paraguas de la agresión sexual y establecer, cuando concurren dos agravantes, una pena que podría llegar, en el delito de violación, a los 15 años de prisión. 15 años de prisión. Bien. Dos ejemplos rápidos de calibración de esa severidad. ¿Algunos sabéis cuál es la pena que en España reviste el aborto no consentido? El aborto practicado sin el consentimiento de la mujer. Una mujer que desea ser madre. Uno diría que esa es una acción terrible. Provocar el aborto a una mujer que desea ser madre, bueno, para algunas mujeres puede ser una de las peores tragedias de su vida. Se me ocurre. No sé. En España ese delito está castigado con penas que van de los 4 a los 8 años. Os recuerdo que los culpables de la violación de la manada recibieron una pena de 9 años de cárcel. Y que es probable, no es improbable, que en la casación en el Supremo esa pena se incremente. Lesiones, delito de lesiones de miembro principal o sentido principal en España. Dejar a alguien ciego, por poner uno de los sentidos así que uno pensaría es más importante para la vida. Pues la pena máxima es de 12 años. Y uno pensaría, si a mí me dan a elegir, si un malvado agresor me ofrece la posibilidad de, yo no soy gay, digamos, o sea, para mí sería un problema serio tener que acceder a tener una relación sexual con una persona de mi mismo sexo cuando no quiero. No quiero, digamos, sería un grave problema, pero creo que no tendría ninguna duda si me dan la alternativa entre te ciego o hazme una felación. Si eso es así, me parece que hay una discordancia aquí con la severidad de los castigos. Pero tal vez hay algo que yo he perdido de vista. Bueno, ¿cómo entender, cómo encajar todo esto? Claro, hay dos expedientes que yo voy a mencionar rápidamente que permiten salir del atolladero prima facie. Uno es el expediente de considerar, mire, usted se está equivocando porque esto no va de sexo. La agresión sexual no es un delito sexual, es una forma de violencia, es una forma simbólica o no tan simbólica de violencia patriarcal. Es la forma en la que los hombres someten a las mujeres, pero no por satisfacer su deseo sexual, no va de placer sexual, va de violencia. Esa es la tesis que puso en circulación hace ya bastantes años Susan Brown Miller, en un libro que, por sostener esta teoría, es emblemático, ¿no? Against Our Will. Bueno, yo, digamos, de nuevo esto lo podemos reservar para la discusión, pero creo que esta tesis es equivocada. Yo creo que empíricamente, y hay, digamos, literatura al respecto muy, muy sólida, muestra que no es así. Esas violaciones sí se producen. No digo que no sean además una manera en algunos casos de sometimiento, serán muchas veces una forma también de violencia, pero es ineliminable, creo, por lo que la literatura muestra, el componente sexual. Por otro lado, claro, el problema de esa tesis también es que deja fuera la violación no heterosexual, que entendemos también es una agresión sexual, que puede, por supuesto, minar la autonomía sexual de, pues, por ejemplo, de una lesbiana,
o de un hombre si es forzado a mantener una relación sexual con una persona de su mismo sexo. El otro expediente, que probablemente también estéis pensando, es un expediente todavía más radical y, bueno, es el que también en su día pusieron en circulación autoras como Catherine McKinnon o Andrea Dworkin, de acuerdo con el cual, bueno, en realidad es que todo coito heterosexual es una violación. Bueno, a mí esto me parece tan extraordinariamente contraintuitivo que, bueno, simplemente lo menciono, ¿no? Lo que yo, como supongo que ya vais viendo, voy a sostener es que me parece que este círculo no se puede cuadrar. A lo mejor alguno pensáis en alguna alternativa. Creo que solo cabe entender la severidad de ese castigo, o al menos la severidad de algunas formas de agresión sexual, presuponiendo que las relaciones sexuales sí son significativas, sí lo son, no son desacralizables. ¿De qué manera lo son? Bueno, y aquí ya entramos en este territorio, pues, que es más resbaladizo, por quizás su componente más alegórico, incluso alguien podría decir hasta medio literario. Voy a intentar que sea lo más aceptable posible, es decir, lo más universal posible. Creo que una manera de entender entender el problema de la severidad del castigo de la agresión sexual es bastante parecido al abordaje del problema de cómo entender la severidad del castigo o la severidad desde el punto de vista moral de la tortura. Es decir, esto seguramente lo conocéis bien, ¿no? Bueno, en principio quitar la vida ajena parece mucho peor que lesionar la integridad física, ¿no? De nuevo, alguien podría decir, hombre, si me dan esa alternativa que yo crudamente antes también presentaba, claro, dependiendo de cómo sea la tortura, pues sin duda prefiero ser torturado a perder mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué añade la tortura para que sea, bueno, como sabéis bien, por ejemplo, propuesto el derecho a no ser torturado, como si es que hay algún derecho absoluto, pareciera que ese es claramente, y no en cambio el derecho a la vida, ¿no? Y yo creo que en lo que yo he podido trabajar sobre esto, me parece que hay un autor que ha abordado de manera más feliz este problema, que es David Sussman, ¿no? David Sussman tiene un trabajo en Philosophy and Public Affairs, también lo brindo a quien tenga interés, que se titula What's Wrong with Torture, en el que me parece que, digamos, en ese terreno que yo antes decía que es un poco alegórico, que es un poco de psicología, un poco folk, si queréis, ¿no? Un poco vulgar, pero que a mí por lo menos me ha convencido. Habla de que el problema moral, la gravedad moral de la tortura tiene que ver con cómo la tortura logra en la víctima su autorrepudio. Bueno, y él, digamos, dedica muchas páginas a mostrar cómo ese autorrepudio se logra generar por parte del torturador, cómo el torturador logra que la víctima vea como problema su propia humanidad. De hecho, hay un momento en el trabajo de Sussman en el que él alude a la violación como un análogo, ¿no? de esa explicación que quiere dar de la gravedad moral de la tortura. Entonces yo traería de vuelta sus reflexiones para el caso de la violación. O sea, la idea es, mediante la fuerza del consentimiento para mantener una relación sexual, el agresor, de una manera atroz, logra o pretende que la víctima se auto-odie, se autorrepudie, que se vea a sí misma en el placer que incluso ella, en algún momento, ella o él pudiera estar generando, que eso sea un problema y que eso precisamente mine su propia dignidad, por decirlo así.
Si todo esto es bastante oscuro, y supongo que lo es, pero bueno, quizá luego en el debate lo podemos elaborar un poco más, permitidme que lo ilustre con una sentencia, con un caso real, una decisión judicial de un caso de violación que se produjo en el año 2010. El caso de La Manada, me fallan un poco, o sea, la sentencia fue 2017, pudo haber sido en 2015, ¿no? Bueno, pues esto se produce en Pamplona el día de San Fermín, 5 años antes. 5 años antes se produce esta violación que os voy ahora a contar, ¿no?, extrayéndolo de los hechos probados de la sentencia. Que me parece, insisto, que es uno de esos casos que ilustra muy bien la tesis de Sussman. El caso es el siguiente: una pareja de novios, son las 12 y pico de la noche, están disfrutando de los Sanfermines, transitan por un parque cuando son asaltados por un individuo que inicialmente les pide dinero, ellos le dan los pocos euros que tienen y a continuación, amenazándoles con una navaja, los lleva a un lugar más apartado, les obliga a tumbarse en el césped, a los dos. A él le quita el cinturón, le baja los pantalones, le pide a la novia que le tape los ojos, a él, y a continuación le pide a la novia que se desnude y que haga el amor con su novio delante suyo. Él repetidamente pide por favor que les deje, etcétera, etcétera. O sea, hay una evidente violencia, intimidación, no cabe duda. Ella, como puede, accede a las pretensiones del agresor. A continuación le exige que le haga una felación a su novio mientras él se está masturbando. A continuación le pide que le haga una felación a él y a continuación le pide que masturbe a los dos. O sea que hay un conjunto de actos sexuales. Finalmente el agresor pues, les deja. Estos son los hechos probados por la sentencia. Entonces, hay una serie de peticiones por parte del fiscal y de la acusación particular, y uno de los asuntos que en la sentencia se discute es si puede ser considerada también una agresión sexual la relación sexual que tienen los novios. Exacto. Es decir, si ahí hay una violación mediata o no la hay. Y de una manera extraordinariamente sofisticada, es decir, a ella se le han cometido N agresiones sexuales, la felación que le hacen. Pero lo que el magistrado ponente de la sentencia se plantea es: ¿y él ha sido violado? Entonces dice, efectivamente, aquí hay una violación también, con una extraordinaria sofisticación desde el punto de vista jurídico-penal, lo demuestra, es una violación mediata. El único problema que hay aquí es que esa calificación no ha sido pedida ni por el fiscal, ni por alguna razón que a mí se me escapa, ni por el fiscal, ni por la acusación particular. Entonces, de ese concreto delito no puede condenar por agresión y condena por abuso sobre la persona del novio. Bueno, traigo a colación este horror porque me parece que permite entender un poco mejor esta idea del autorrepudio, de cómo en esa circunstancia esta pareja de novios se están odiando a ellos mismos. Y no solo están temerosos, no solo temen por su integridad física, no es solo la cuestión física, hay una cuestión de autorrepudio, de todo lo que se ven obligados a hacer para satisfacer la perversión, podríamos decir, o el deseo sexual ajeno. Traigo también a colación esta sentencia, que es sumamente interesante, porque el ponente de la sentencia es Ricardo González, que es el magistrado discrepante de la sentencia de La Manada. O sea que unos años antes este magistrado se ha enfrentado a este caso y lo ha resuelto con extraordinaria sofisticación
y extraordinario garantismo. Y me parece que, bueno, eso también tiene su interés. Como sabéis muy bien, en la teoría de la justicia y en obras posteriores, John Rawls dijo que uno de los bienes primarios, digamos, que hay que distribuir, que forman parte del índice, y añade, quizá el más importante de todos ellos, es lo que él denomina las bases sociales del autorrespeto. Las bases sociales del autorrespeto son la condición de posibilidad del ejercicio de la autonomía personal. Bien, yo creo que la forma de entender la severidad del castigo de determinadas agresiones sexuales tiene que ver con estas bases del autorrespeto. Tiene que ver con cuánto puede minar a un individuo una situación como la que sucede, y otras análogas, en la sentencia esta de La Manada. Claro, la pregunta a continuación es, ¿son todas las agresiones sexuales esta forma de tortura? Yo diría que rápidamente a la pregunta ¿por qué la violación o este tipo de agresión sexual es tan castigoso? Bueno, es que es una forma de tortura. Y creo que no todas las formas de agresión sexual discurren bajo esta manera, y de ahí, a mi juicio, la necesidad de graduar, que es lo que ha venido haciendo, y creo que bien, el Código Penal español, como muchos otros códigos. Quizá llamarle abuso, quizá el problema sea denominarle abuso o no llamarle a todo violación, pero a mí me parece que el problema no es la palabra que escojamos, no digo que sea completamente irrelevante, creo que la cuestión es que hay que graduar. Me parece que no todas las formas de actuar contra el consentimiento o sin el consentimiento para mantener una relación sexual son equiparables, ¿no? Son de la misma manera una forma de tortura, una forma de minar las bases del autorrespeto. Bueno, hay otros problemas que quería mencionar, y ya estoy acabando, que tienen que ver con el consentimiento, como sabéis seguramente muy bien. Por supuesto hay un problema en general, y yo creo que no habría mejor foro que este, o mejor ámbito académico que este centro donde tratar esto, ¿no? Que son los problemas de prueba, problemas de si hubo o no consentimiento y cómo se prueba que lo hubo o no lo hubo, ¿no? Yo sobre esto no voy a decir nada, ¿no? Los problemas del consentimiento a los que me voy a referir más bien son de si hemos de exigir algún tipo de ritual, algún tipo de acto de habla particular como condición sine qua non para decir que ha habido consentimiento que transforma normativamente, o sea, que actúa como ese transformador normativo. Aquí lo que nos tenemos que preguntar, claro, es si el silencio es aquiescente. Entonces, en muchos otros ámbitos aceptamos que lo puede ser. Yo veo a mi vecino pasar por mi predio porque se dirige a no sé dónde y le saludo o no digo nada, y entendemos que esa persona tiene permiso para pasar. Y sin embargo, si llego por la noche de trabajar y me lo encuentro sentado a la cena, digo, hombre, yo no te he invitado, o sea, vale que pases por delante de mi jardín o por mi jardín, pero para venir a cenar a mi casa, pues sí hay un acto de habla, una formalidad, un ritual que tiene que ver con una invitación. No te puedes dar por invitado y sin embargo te puedes dar por permitido pasar por el jardín si nadie te dice nada en contra. Bueno, ¿cómo debemos entender la relación sexual? ¿Bajo qué parámetro? ¿Es como cruzar el jardín? ¿El silencio es aquiescente? ¿Es una forma de consentimiento o no? Y es el problema, claro, del sí es sí o el no es no. El problema es, yo creo, genuinamente valorativo. Es decir, a lo que nos aboca exigir un determinado acto de habla, y no digo ya ulteriores formalidades,
como alguien ha dicho, y esto a veces se ha tomado cómicamente, pero yo creo que hay que tomárselo en serio. Bueno, lo que llamamos relación sexual o actividad sexual es un conjunto de acciones muy diversas. Todas ellas pueden componer una relación sexual, pero tal vez habría que preguntarse si el consentimiento debe ser para todas y cada una de ellas y si se debe anticipar lo que se pretende hacer. Me parece que transitar por esa vía nos aboca a entender que la relación sexual es lícita, moralmente lícita, jurídicamente permitida, cuando es una especie de lo que yo me atrevo a llamar sexo clínico. Es decir, cuando concebimos el consentimiento informado, un poco como el consentimiento que yo he tenido que firmar, que ni me lo he leído, para poder ser grabado. O el consentimiento que uno tiene que firmar cuando es sometido a una operación quirúrgica, ¿no? Que no es un mero opéreme, que estoy malito, no. ¿Acepta usted que si entra en parada cardíaca le intube? Entonces, esto mismo es lo que vamos a tener que trasladar si nos tomamos en serio el consentimiento afirmativo a la relación sexual. ¿Aceptas que yo intente hacer esto o lo otro, lo demás allá? Bueno, yo creo que esto, pero de nuevo aquí, pues entramos en el terreno este de lo valorativo, que siempre es más vidrioso, ¿no? Yo creo que esto arruina las relaciones sexuales, esto hace del sexo algo menos valioso, y es en algún sentido hasta una forma de pervertir la actividad sexual, que creo que tiene en su dimensión significativa un componente de sorpresa, riesgo, misterio ineludible. Bien, el último problema al que me voy a referir es al problema del engaño. Si decimos que todo lo que importa es el consentimiento y que además el consentimiento tiene que ser genuino, a lo mejor no tiene que ser afirmativo. No tengo que firmar un... Bueno, no sé si sabéis que hay incluso aplicaciones en móvil. En algunas universidades norteamericanas se han distribuido. Hay una aplicación que se llama Sassy, que obliga a las partes a clicar y esto lo manda a un servidor. Y es la forma en la que alguien puede luego demostrar que sí, que no sé si eso tiene como prueba mucho alcance o no, pero vamos, yo si alguien tiene interés la tengo en el móvil, se llama Sassy, que es el acrónimo de Sexual Safe and Secure Intimate Encounters. Sassy. El consentimiento tiene que ser genuino y por tanto si no hay un consentimiento genuino estamos en presencia de una violación, de un abuso, de una agresión, de una afrenta a la autonomía sexual de los individuos. Esto quiere decir, por tanto, que no puede haber vicios del consentimiento, o de otra manera, que si los hay una agresión sexual. Bueno, aquí podría traer a colación varios ejemplos históricos que ilustran muy bien este problema y que probablemente también conocéis, ¿no? Uno de los más citados es el famoso rapto, mal traducido, en realidad es la violación de Lucrecia, ¿no? De la que hay una ópera incluso, ¿no? Es esta historia de la antigua Roma, de cómo Lucio Tarquinio logra introducirse en el lecho de Lucrecia haciéndose pasar por colatino. En realidad hay dos versiones. Hay la versión de logra introducirse y en la oscuridad de la noche tener relaciones sexuales con Lucrecia, y Lucrecia se da cuenta por la mañana y se suicida por el deshonor. Hay una historia también bíblica famosa, que es la de Jacob y Raquel y Lea, y el padre Labán, que promete a Jacob yacer con la hija que a Jacob le gustaba, que era Raquel, y finalmente pues la cambia por Lea. Entonces, ha sido violado Jacob porque se ha cambiado el destinatario de sus afectos. Hay una película reciente que muestra también este posible caso de violación por fraude o engaño, que es interesante. Es una película muy dramática,
pero muy buena, que aborda la cuestión de la transexualidad. No sé si habéis visto Boys Don't Cry, sobre un caso real de un adolescente, un hombre trans, adolescente, que se ennovia con una chica, llegan a tener relaciones sexuales cuando la chica todavía no sabe que él es biológicamente y anatómicamente una mujer. Parece un hombre, es un hombre trans, un adolescente trans. Entonces hay una escena en la cual ella está teniendo un orgasmo y ella la está penetrando con un vibrador, pero ella no se da cuenta. Y uno se pregunta, bueno, luego la cosa, ella se acaba enterando y no pasa nada, pero si ella de repente se da cuenta de lo que está pasando, está siendo violada. Ex post diría, bueno, de haber sabido que eso no era tu pene y que tú no tienes pene, sino que eres biológicamente una mujer, yo no habría tenido relaciones sexuales contigo. Esas son formas de violación. Hay un caso real en Israel de una mujer judía que tiene relaciones sexuales con un individuo que se ha presentado como judío y ex post descubre que es musulmán y le lleva a los tribunales con el mismo argumento. Si yo hubiera sabido que no es judío, no habría tenido relaciones sexuales. Con lo cual, las relaciones sexuales tienen un consentimiento viciado y por tanto son formas de agresión sexual. Y sin embargo, yo creo que esto choca con nuestras intuiciones. A lo mejor hay que revisar nuestras intuiciones. Para empezar, señalaré un primer problema que tiene que ver con cómo concebir el engaño o fraude. Uno podría pensar, este sería, digamos, el problema de indeterminación. Uno podría decir, no cínicamente, pero oiga, ¿no es toda seducción una forma de engaño? O sea, a ver, desde cómo nos presentamos, no te digo ya cómo vestimos, no te digo ya si además hay, en fin, añadidos, prótesis, cosas que no son reales, que son un poco fake. Bueno, ¿qué es el maquillaje? O arreglarse la barba, en fin. Y luego descubres por la mañana, pero bueno, esto no es lo que parecía, ¿no? ¿Qué pasa en esas transiciones cuando todos los gatos son pardos y luego resulta que no? ¿Dónde ponemos ahí? O sea, un primer problema sería esa frontera que puede ser muy difícil, ¿no? De hasta dónde llega la seducción y a partir de cuándo empieza el fraude o el engaño. Y el otro problema es que mucha gente ha apuntado que estos supuestos de violación por engaño o fraude muestran que en realidad el consentimiento no es lo que hace el trabajo normativo. O sea, que no es la autonomía sexual, la libertad e indemnidad sexuales, como dice el Código Penal, lo que está ahí en cuestión. Y el ejemplo que se ha puesto por parte de un autor que ha escrito sobre este asunto, Jed Rubenfeld, un profesor de Derecho de Yale, dice, claro, cuando una persona, por ejemplo, es engañada para desempeñar un trabajo, se le engaña en sus condiciones laborales, se le dice, mira, esto no te va a costar nada, o van a ser solo unas pocas horas y luego son más. Es decir, cuando hay un vicio del consentimiento en esa relación laboral, a nadie se le ocurre decir que esa persona ha sido esclavizada. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que protege? ¿Cuál es el bien jurídico de acuerdo con Jed Rubenfeld en los supuestos de agresión sexual o violación? No tanto la autonomía sexual, sino lo que él denomina la autoposesión corporal, el puro manejo del cuerpo. Bueno, yo no sé si esto es muy convincente o muy problemático. Y lo voy a ir dejando ahí. Porque creo que he hablado ya más de la cuenta. Voy a terminar con 3 rápidas conclusiones, ¿no? Que tratan de, digamos, englobar todo este, que espero no haya sido un discurso muy caótico.
En primer lugar, la moralidad sexual, como primera conclusión, diría que la moralidad sexual liberal se asienta sobre una concepción significativa de la relación sexual. Tal vez no extraordinariamente significativa, tal vez no muy densa, pero no encaja la desacralización del sexo con muchas otras cosas que pensamos, muchas otras instituciones de las que nos hemos dotado y reglas, por supuesto. El sexo que nos despoja de nuestra autoposesión corporal, o sea, la relación sexual que se ha llevado a cabo con esta especie de afrenta a nuestra autoposesión corporal, mina las bases del autorrespeto, por decirlo en términos rawlsianos, y de ahí la severidad del castigo de la violación. Diría que la autonomía es condición necesaria, pero no suficiente para la licitud moral del sexo. Hay formas de engaño, fraude o error que a mí sí me pueden parecer, en principio, más allá de la seducción, y esto no sé si es una cuestión de reglas del trato social, no sé si quizás es una cuestión cultural, pero sí que diría que hay formas de engaño, fraude o error que constituyen afrentas a la moralidad sexual, que uno diría, eso no está bien. No puedes engañar así, incluso si ha habido una relación sexual satisfactoria, pero creo que esos casos no deben, digamos, también por razones liberales, no deben constituir ilícitos jurídico-penales. O sea, que intervenga el Código Penal ahí. Aparte de los problemas de prueba y demás, aparte de las razones instrumentales que uno pueda tener, me parece que sería una forma excesiva de intervención en la esfera privada. Y creo, por último, que el consentimiento, frente a lo que tanto se vocea estos días desde algunos barrios, pues no debe seguir ninguna forma preestablecida, ¿no? Y creo que no debe seguir ninguna forma preestablecida porque las relaciones sexuales, ya lo he dicho antes, no deben ser concebidas clínicamente. Así que me parece que debemos dejar espacio para la espontaneidad y me temo que también para el riesgo, para lo que el poeta llamaba. Y con esto insisto, yo sé que estoy en un foro académico y que nadie pero a veces uno tiene la sensación de que se va todo a entender como frivolizando cosas que sé que son muy sensibles, muy importantes, ¿no? Pero no quisiera yo que se tomara así. Decía que hay que dejar espacio para la espontaneidad, también para el riesgo y para lo que el poeta llamaba el ruido de la vida. Y hasta aquí.